Ya estamos. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Josué Vadillo y les doy la más cordial bienvenida a su programa El arte del derecho fiscal. Hoy vamos a hacer una entrevista con una persona que nos va a dar luz de un tema que a lo mejor pudiéramos no tener en cuenta, pero es muy importante, y para ello invitamos al doctor en Derecho José de Jesús Vázquez Jiménez. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Muy bien, amigos, pues el tema que hoy nos ocupa es principios constitucionales de las contribuciones. Como decía al inicio, es un tema que a lo mejor a nosotros como contadores, pues como que no nos importa, pero realmente este tema sirve para que demostremos la inconstitucionalidad de diversas disposiciones fiscales. Por esa razón es que hemos invitado al doctor José de Jesús para que nos dé luz de lo que podemos entender por todos estos principios constitucionales y nos deje una ardua tarea para seguirlo analizando y seguir estudiando. Pues bien, doctor, nuevamente agradezco su visita, su participación, y pues comencemos. A ver, doctor, se supone que estamos obligados a pagar impuestos. ¿De dónde nace esta obligación? ¿Dónde podemos nosotros encontrar la obligación de pagar impuestos? Sí, bueno, muchísimas gracias. El origen de los impuestos es muy antiguo. Hay civilizaciones ancestrales en las que ha nacido la obligación de pagar tributos o impuestos desde Grecia, Egipto, la misma Roma. eh, y bueno, pues siempre que se crea un Estado, pues requiere grandes cantidades de dinero para satisfacer las necesidades de la población, como salud, seguridad, orden, las Fuerzas Armadas, en fin, todos los servicios que presta el Estado. Y bueno, se han incluido en las leyes la obligación de los ciudadanos y de las empresas de pagar tributos. En nuestra Constitución, bueno, pues encontramos básicamente esa obligación en el artículo 31, en la fracción 4, que es más o menos conocida en el medio, esta fracción, aunque mucho se ha especulado al respecto. Sí hay algunas cosas que precisar, pero ahí se encuentra el origen. Y también en el artículo 73, en la fracción 7 de la Constitución, el artículo 73 constitucional habla de las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Y bueno, las principales facultades que tiene, pues es crear leyes. Y en la fracción 7, la Constitución le confiere facultades al Congreso para imponer las contribuciones que sean necesarias a cubrir el presupuesto. Ok, muy bien. Entonces, a ver, estamos en el entendido de que la Constitución es donde está la obligación de pagar impuestos. Y este 31, en su primer párrafo, comienza diciendo, son obligaciones de los mexicanos, por lo que aquí me surgiría la duda, ¿no? O sea, cuando dice, son obligaciones de los mexicanos, ¿significa entonces que los extranjeros estarían fuera? Porque, se lo pregunto porque leyes secundarias como la ley del impuesto sobre la renta tiene todo un título para residentes en el extranjero. Y entonces, si la Constitución dice, son obligaciones de los mexicanos, a mí me generaría la duda de si todo el capítulo de residentes en el extranjero para impuestos sobre la renta eh, cumpliría con lo que dice la Constitución, ¿no? ¿Qué me podría platicar, maestro? Sí, bueno, es una duda que ha surgido con mucha frecuencia, porque si atendemos a la literalidad del artículo 31 en la fracción 4, bueno, primero en el encabezado, ciertamente dice, son obligaciones de los mexicanos. Entonces, tendríamos o tenderíamos a eh, creer que debe existir forzosamente en la Constitución un artículo que claramente establezca que los extranjeros también deben pagar impuestos al gobierno mexicano, al menos en ciertos casos. O sea, o remitirse a lo que dice la legislación, pero no lo dice en ningún lado en Correcto. la Constitución establece ese principio. Ahora, ¿qué sucede? Que por virtud de este artículo 73, fracción 7, la Constitución faculta al Congreso a crear, pues, prácticamente de manera ilimitada,
¿no? No hay una facultad acotada o limitada que establezca este 73 fracción 7 para el Congreso. También se ha especulado mucho de que si esta facultad es amplísima, y bueno, desde mi punto de vista, técnicamente lo es muy, muy amplia, es más, es ilimitada, aunque algunas tesis de jurisprudencia y opiniones de mm, la doctrina y de la Corte nos han dicho que debe utilizarse de una manera prudente y que esta discrecionalidad no debe ser convertirse en un abuso. Entonces, ¿qué sucede? Que la Constitución, al conferirle las facultades al Congreso para crear leyes que impongan tributos, ya no toma como eje fundamental la nacionalidad de las personas, sino que las leyes que imponen tributos eh, fijan la hipótesis de causación o el objeto del tributo en otras características, como por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, pues básicamente se refiere a la residencia. No importa la nacionalidad de la persona. En realidad, si yo soy residente en el extranjero, aunque sea mexicano, ya no me ubico en una de las hipótesis de impuesto de la renta. O al contrario, si es extranjero pero reside en México, está obligado al pago. Ahora, este título quinto de la ley del impuesto sobre la renta, que habla precisamente de esta imposición, refiere también a la residencia o a la fuente de riqueza que se encuentra en México o a tener un establecimiento permanente en México por los que se obtenga ingresos. Entonces, no, la nacionalidad queda de lado y esto parecido sucede con otras leyes, como por ejemplo la ley del IVA, que grava principalmente actos o actividades en México. Tampoco atiende a la nacionalidad. Totalmente. Y bueno, esto es importante porque de ahí podríamos concluir que aunque el artículo 31 establece la obligación para los mexicanos, por eso se ha reconocido un principio llamado generalidad. O sea, todos estamos obligados a pagar los tributos, pero siempre y cuando nos ubiquemos en ese objeto, en esa hipótesis de causación, que bueno, pues esa hipótesis o supuesto jurídico, pues sería una conducta o una situación en que establecen las leyes fiscales, que si yo me ubico en ellas, pues voy a generar la obligación de pagar el impuesto. Ok, dice que es muy interesante esto que nos pone, porque entonces yo podría concluir que esto del 73 que le da las facultades para poder imponer los tributos, pues sería amplísimo, ¿no? Y no tendría límite. Y entonces sería, yo creo, un tema muy, muy a discutir que podríamos pasarnos horas y quizá no llegaríamos a nada, ¿no? Pero es muy interesante esto que nos comenta porque sí, ¿no? O sea, sí generaba la duda de, al decir que solo son obligaciones de los mexicanos, ¿dónde quedan los extranjeros? Pero tiene usted total razón, o sea, las facultades que le dan permite que incluyan también a los extranjeros. Entonces, por esa razón es que creo que no han considerado inconstitucional esto, ¿no? Este pago de extranjeros, aunque solamente diga mexicanos. Así es. Muy bien, ahorita usted mencionaba, maestro, que teníamos un principio de generalidad. ¿Cuáles serían los principios constitucionales que rigen en este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución? Bueno, la doctrina ha distinguido y los criterios del Poder Judicial han distinguido básicamente generalidad, Okay. obligatoriedad, que ahora vamos a comentarla un poco, proporcionalidad, equidad y legalidad. Y uno muy importante que es la vinculación al gasto público. Básicamente son estos principios los que se han reconocido como ejes rectores de la relación tributaria. Ok, entonces son 6 principios constitucionales consagrados prácticamente en esta disposición. Platíqueme un poquito del principio de generalidad. ¿En qué consistiría esto? Bueno, consiste básicamente en que toda persona que se ubique en ese supuesto normativo que establezca una ley fiscal genera la obligación de pagar. Por eso es generalidad, o sea, cualquier persona. Obviamente cualquier persona con capacidad legal, ¿no? Correcto. Obviamente, pues hay personas que solamente tienen capacidad de goce, bueno, pues eso es punto y aparte. Nos referimos a cualquier persona física
en el ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos, o cualquier persona moral, también constituida. Entonces, cualquiera que se ubique ahí, pues va a generar esta obligación. Aquí es muy importante aclarar que el objeto del tributo es uno de los elementos fundamentales de las contribuciones. Tradicionalmente se ha distinguido que las contribuciones pues deben tener ciertos elementos para que se consideren válidas, se consideren obligatorias y además constitucionales. Y uno de estos requisitos o elementos pues es el objeto, que podríamos decir para efectos prácticos que es el equivalente a la hipótesis de causación, es decir, esa conducta o esa situación que nos va a generar la obligación de pagar. En eso consiste básicamente la generalidad. Ok, bien. Ahora, otro de los principios que nos mencionaba es la obligatoriedad. En este, más o menos, ¿en qué consistiría? Bueno, como el artículo 31 es claro, nos dice, son obligaciones de los mexicanos, esto significa que este ordenamiento es impositivo, es decir, no permite que tengamos un margen de decisión. O sea, no es si quiero. No es si quiere, Ya. No es una facultad potestativa, es obligación. Sí, sí, sí. Entonces, hay diversas disposiciones en donde podemos optar. Aquí no es posible eso. O sea, si nosotros incurrimos en las hipótesis que establecen las leyes, tenemos esa obligación. Y como toda obligación que se incumple trae consecuencias, bueno, pues las consecuencias del incumplimiento pues son principalmente las sanciones que puede imponer el Estado. Sí, por eso las hacen obligatorias, ¿no? En caso de no cumplirlas, ahí está tu sanción. Sí, nadie paga por hobby o por gusto. Sí, 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 correcto. Muy bien, llevamos dos. Sí. A ver, el tercero, usted nos comentó que era el principio de destino al gasto público. Así es, sí. ¿En qué consistiría este principio constitucional? Bueno, este principio es muy importante porque implica que si bien es cierto tenemos la obligación de pagar contribuciones en los términos de la ley, también es cierto que la autoridad, el Estado, debe aplicar esos recursos exclusivamente al gasto público. Y bueno, ¿qué es el gasto público? Bueno, pues el conjunto de erogaciones que el Estado necesita realizar para satisfacer las necesidades de la población. Como el Estado se crea para proporcionar servicios, satisfacer necesidades sociales, bueno, pues es evidente que requiere grandes cantidades de dinero. Cuando recauda esos recursos, deben destinarse a eso. Y bueno, aquí es muy importante hacer la aclaración que este catálogo de erogaciones básicamente lo encontramos año con año en el presupuesto de egresos de la Federación y en los presupuestos de egresos de cada entidad federativa. Ok, entonces en el presupuesto encontramos a qué se destina parte de los impuestos, para dónde va dirigido. Así es. Ok. Así es, aunque es importante también mencionar que cuando pagamos impuestos, en realidad el Estado no tiene una obligación de darnos una contraprestación personal y directa que sea proporcional al importe que estamos pagando. O sea, es como si los recursos que recaudara el Estado fueran a una especie de fondo común, de donde el Estado toma partidas y las destina a determinados fines. Así es. Ok. A ver, maestro, sin entrar en materia política, no es la intención, ¿no? Lo siguiente que le voy a preguntar. Fíjese que en parte de la doctrina hay un autor que se llama Rodolfo Esquivel Espíndola. Este autor tiene un libro llamado Las revisiones fiscales que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria. Y hace referencia a esto del gasto público y cita más o menos lo siguiente. Dice el autor que hace años un contribuyente intentó ampararse porque, según él,
decía que el dinero que pagaba de impuestos no estaba destinado al gasto público, sino que el dinero quedaba en los políticos, en manos de los políticos. Entonces, sin entrar mucho a este tema político, porque realmente no es la intención, pero sí quisiera saber qué piensa usted de esto, porque me pongo a analizar y tiene razón, ¿no? O sea, está destinado al gasto público. Si se lo llevan los políticos para fines distintos a lo de cubrir el presupuesto, a mí sí me generaría la duda de, o sea, ¿realmente está destinado ese dinero a contribuir al gasto público? Si la respuesta es no, entonces podríamos realmente pelear la inconstitucionalidad por no cumplir con el sufragio al gasto público. ¿Cómo ve, maestro? Qué interesante pregunta. Bueno, aquí sucede que el Estado está estructurado de tal manera que tiene instituciones que están destinadas a determinadas actividades, determinadas funciones. Entonces, la ley faculta a las instituciones para que hagan determinadas cosas. Decíamos, para nosotros, los gobernados, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? En la Sí. ley. Generalmente las autoridades, la estructura es al contrario. Todo lo que no está expresamente permitido, pues en principio está Está prohibido. Es prohibido, decir, sí. que para la autoridad sí debe regular todas las actuaciones la legislación. ¿Por qué? Pues porque ejerce poder. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las autoridades fiscales tienen facultades principalmente de comprobación y de recaudación. Eso es lo que distingue al derecho fiscal, a diferencia de otras ramas del derecho financiero. El derecho fiscal es una rama o una subdivisión, digamos, del derecho financiero. Al derecho fiscal solamente le compete la recaudación, nada más. Bueno, y la comprobación de que los contribuyentes hemos cumplido. Pero no le compete la administración, el manejo, la distribución, ni la forma en que se gastan los recursos. Esas ramas del derecho son otras. Tenemos el derecho patrimonial y el derecho presupuestario. Ok. Y este detalle que usted menciona, que algunos servidores públicos, pues sí, pues cometen algunos actos ilegales y desvían los recursos públicos, que está dentro de la rama del derecho presupuestario y básicamente refiere a la responsabilidad del funcionario, no del Estado. O sea, la institución, como organismo público, no tiene responsabilidad de lo que hizo la persona física. La persona física que desvió ese recurso puede tener tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil e incluso penal. Entonces, la estructura del derecho presupuestario está básicamente para eso, para comprobar que los recursos se han gastado conforme a las leyes. Tenemos toda una gama de normas, tenemos una auditoría superior de la federación, tenemos órganos internos de control en cada dependencia o entidad y una ley de responsabilidades administrativas, etcétera. Toda esta estructura está encaminada para sancionar y, en su caso, recuperar los recursos desviados, pero esa no es responsabilidad del Estado, sino de ese funcionario. Ya, o sea, y fíjese que esto que comenta usted lo voy a amarrar con lo que él dice, porque está muy parecido. El hecho de que el recauden, esa es la función y el dinero está para eso, para sufragar el gasto público. Y en este mismo autor dice, ok, está destinado al gasto público, pero el hecho de que le den un uso diferente no significa que el dinero no sea ese su principal objetivo, sufragar el gasto público. Así Entonces, es. con esto que usted nos comenta, está totalmente amarrado porque al final nos permite ver que sí, su intención es contribuir al gasto público. El problema es cuando ya le dan un uso diferente, que es Así como es. usted nos está mencionando aquí con este ejemplo. Sí, porque no podríamos escudarnos o argumentar que porque el Estado, porque finalmente no es el Estado, es un funcionario Ujú, ujú. específico, destinó de manera inadecuada, eso me exime del pago del tributo. No, eso no me Sí, exime sí, del sí, pago del tributo. totalmente, Así es. totalmente. Entonces, esta persona que intentó ampararse, pues no procedería, ¿no? No, no, no. Ok.
Muy bien. Al menos por esa razón, Sí, no. no por Tal esa vez razón. alguna otra. Aunque tenga razón, pero no, o sea, aunque tenga razón de que le desvíen los recursos, Sí, pero al final la intención sí es sufragar el gasto público, ¿no? claro, claro, así es. A ver, maestro, en este mismo requisito constitucional que está súper interesante, conocemos en las distintas disposiciones fiscales que existen medidas extrafiscales. Ujú, Un impuesto que tiene un montón de medidas extrafiscales es el IEPS. ujú, El IEPS, según, está para que lo pusieron para poder disminuir los niveles de obesidad en el país, ujú. ¿no? Ya ve que están grabadas aquellos productos que tienen alto contenido calórico y que son dañinos para la salud, ¿no? Y según la intención del IEPS es grabar este tipo de medidas para que la gente deje de consumir, lo cual difiero porque realmente nos suben el precio de los cigarros, nos suben el precio de la Coca-Cola y ahí la vamos a tener. Del alcohol Y también. del alcohol, ¿no? Y todo lo que sea de IEPS. Así es. Entonces la finalidad del IEPS es recaudar para estos fines. Al ser una medida extrafiscal, que entendería yo no va destinada a contribuir al gasto público, sino va destinada, o más bien está impuesta para disminuir este tipo de escenarios, ¿violarían este principio constitucional, maestro? ¿Cómo lo Es ve? también una pregunta muy interesante porque todas las contribuciones, bueno, según la Corte y la doctrina, y yo coincido, todas las contribuciones tienen un fin fiscal, o sea, sufragar al gasto público. ¿Correcto? Pero además de esos fines fiscales, pueden, no necesariamente, pero pueden tener fines extrafiscales. ¿En qué consisten básicamente los fines extrafiscales? Que se recauda no nada más para satisfacer una necesidad social de contribuir que está establecida como gasto público, sino son como medidas de política económica o financiera. Eh, por ejemplo, el hecho de que se imponga determinadas cuotas al comercio exterior por la importación de determinada mercancía, sí, en gran medida, pues se tiene un fin recaudatorio y ese recurso se destina al gasto público, pero también sirve como una medida o como parte de una política económica, comercial, internacional que el Estado utiliza para proteger a la empresa mexicana, al productor nacional, eh, porque los productos nacionales podrían estar diametralmente distintos en los precios que los importados de determinados países. Lo mismo sucede con el IEPS. ¿Qué pasa con el IEPS? Si bien es cierto que se debe recaudar para satisfacer una necesidad social y destinar esos recursos a ello, también es cierto que es como una medida o una forma en que el Estado pretende disminuir el consumo de determinados productos que considera nocivos, porque tiene además la obligación de velar por la salud de todos los mexicanos, ¿no? De toda la población. Entonces, aparte de tener un fin recaudatorio, tiene por finalidad disminuir esta incidencia. Sabemos que México, pues es un país que tiene un alto grado de Totalmente. diabetes y otras enfermedades Sí, que sí, sí. surgen como consecuencia de la ingesta de estos productos de alto contenido calórico. Entonces, una medida de política de salud, pues es precisamente la imposición de este tributo para que tienda a disminuir su consumo. Ahora, habría que ver si eso se cumple en la Sí, realidad, totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. O lo mismo sucede con el alcohol o con el tabaco, en donde tal vez no tenga ese fin o esa medida extrafiscal, es en el consumo de energéticos, sobre todo derivados del petróleo, como la gasolina o el Sí, gas, sí. porque pues esa es necesaria para todos. Ahí considero yo que sí, necesariamente el fin sería solamente fiscal y no extrafiscal. Ya, Ujú. totalmente. Y a ver, maestro, este dinero que se recauda
por los impuestos como el IEPS y que los recaudan, entonces, ¿a dónde estaría destinado? Originalmente debiera destinarse a la atención eh, de las personas que tienen este tipo de enfermedades que se originaron en gran medida por el consumo de productos de alto contenido calórico. Pero no fue así. En realidad, como hemos dicho, los impuestos tienen esta característica de ir a una especie de fondo común. Aunque actualmente sí encontramos algunos casos de excepción, sobre todo en materia local, de impuestos que tienen determinada finalidad, o los recursos, mejor dicho, que se recaudan por estos impuestos de determinado fin, en general no es así. Entonces, no ha tenido el Estado hasta ahora una estructura adecuada para que lo que recauda de IEPS lo destine específicamente a pues medidas para atender a la población que sufre de este tipo de enfermedades. Entonces, llega también en gran mayoría al fondo común o es repartido a las entidades federativas conforme a la ley de coordinación fiscal. Ya, entonces podríamos decir que sí, realmente, aunque sea una medida extrafiscal, pues sí va como que indirectamente al presupuesto, ¿no? Porque iría al sector salud, iría a aquellos sectores que se vean perjudicados por este impuesto, ¿no? Sí, Entonces, realmente como que indirectamente sí va, ¿no? Sí así es, es. así es. Se entiende, este es el objetivo de la creación de este tributo. No, y por eso la Corte lo ha declarado totalmente constitucional, ¿no? Así Y es. como usted comenzó diciendo, los fines extrafiscales también lo ha declarado constitucional. Entonces, pero sí podría generar la duda, ¿no? Porque si la intención del IEPS fue esa, Ujú. dirías, entonces no está Cumpliendo, cumpliendo con el sufragio al gasto público. así es. Pero con esto que nos acaba de usted comentar, pues sí, realmente es que sí se logra. Sí es una medida que también creo que aunque te sigan subiendo el importe de la Coca-Cola, los cigarros, lo que fuera, lo vamos a seguir consumiendo, ¿no? Así Realmente es. no creo que esta medida extrafiscal subsane lo que ellos buscan, pero sí les va a dar el nivel de recaudación que quieren, ¿no? Entonces, Sí, sí. Lo vemos de manera cotidiana, por ejemplo, con los cigarrillos, ¿no? ujú, Con el tabaco, ¿no? Los porcentajes por concepto de IEPS son altísimos a comparación del costo efectivo del producto. totalmente. Entonces, esto, pues, nos deja ver que la medida de imponer este tributo tal vez no ha tenido el efecto deseado, ¿no? Porque la gente sigue Sí, consumiéndolo. sí, consumiendo. Aunque le pongan más del 100%, es de puro impuesto, o Así es. sea, al 100% de lo que vale el producto, hasta más, 160%, y tanto que se le va, no nos importa, ¿no? Es O sea, probable que se siga consumiendo sí, igual. sí, sí, Así es. totalmente. Qué interesante todo esto, maestro. Entonces, a ver, recapitulando, llevamos tres principios: generalidad, obligatoriedad y sufragio del gasto público. Ujú. Usted también nos comentaba de otro principio que es la proporcionalidad tributaria. Sí. ¿En qué consiste este principio de proporcionalidad? Bueno, básicamente se refiere a que todos los contribuyentes estamos obligados a contribuir al gasto público en relación o en la medida de nuestra capacidad contributiva. Se ha discutido mucho, hay varias tesis de la Corte y la doctrina también se ha pronunciado respecto a que está casado este principio con la capacidad eh, de pago de cada contribuyente. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones se discute si en realidad un tributo observa, obedece o se ajusta a este principio de la proporcionalidad. Teóricamente, sí, el que gane más tiene que pagar más, pero las tesis de la Corte nos dicen que esta proporcionalidad debe ser no solamente cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, que debiera basarse en tarifas progresivas, Ujú. de tal manera que el porcentaje que se debiera aplicar a la base del tributo debiera variar acorde al importe de la base, lo que muchas veces no sucede y por eso queda en duda, como en el caso, por ejemplo, del IVA, ¿no? O en el caso del impuesto sobre la renta para personas morales, que pues en todos los casos es
el mismo. Sí, sí, totalmente. Pero aquí el punto es que si bien es cierto que la empresa que tiene una base gravable de 100 millones de pesos aplica un porcentaje que es el mismo porcentaje que aplica otra empresa que tiene una base gravable de 100,000 pesos. Bueno, yo contribuyo más en cuantía, sí, pero no de manera cualitativa. Entonces, se entiende que la idea de la progresividad es eso, que tendría que ir incrementándose el porcentaje acorde al importe de la base. Y entonces queda en duda. Ahora, en las resoluciones que ha pronunciado el Poder Judicial, hay una constante, sí atiende a la capacidad económica o a la capacidad contributiva de la persona obligada, porque el que tiene una base mayor, teóricamente tiene una mayor capacidad de pago, pero entonces ahí deja de lado el aspecto cualitativo. Ok, entonces, a ver, esto de las tarifas progresivas, en el caso de las personas físicas, que sí tienen una tabla y Sí, que de conformidad con el ingreso que tienen se ubican en el renglón, ¿podríamos decir que estas sí cumplen con esto de la progresividad o no? sí, 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 porque no tendría el mismo porcentaje Totalmente. de retención, por ejemplo, un trabajador Sí, sí, que está percibiendo un salario de 10,000 pesos a otro de 100,000 pesos, ¿no? totalmente. Entonces, aquí sí se observa una progresividad, o en el caso de las personas físicas en general, sí, sí hay eh, esta progresividad que es un poquito más laboriosa en el cálculo, pero que sí denota que aquel que tiene mayores recursos o mayor capacidad contributiva, pues paga Paga más. más. Aquí, este es un tema muy delicado, muy discutido, porque para una persona moral, por ejemplo, Ujú, eh, su base gravable se obtiene en gran medida de la consideración o el descuento que hace de las deducciones autorizadas totalmente. y otros conceptos, ¿no? Como PTU o pérdida de ejercicios fiscales anteriores, pero básicamente son deducciones. El tema es que si un gasto no es deducible para la autoridad, o al menos así lo considera, pero el contribuyente considera que sí es deducible y que incluso ya lo realizó en un tópico indispensable para la negociación, en ese tema se estaría grabando una riqueza inexistente. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya erogó, Sí, sí, ya totalmente. hizo este gasto y ese dinero no existe. Entonces ahí es el tema en tribunales, la discusión de que estás grabando no conforme a la capacidad real contributiva de esta persona, sino que estás grabando algo inexistente, ¿no? Sí, totalmente. Fíjese que esto que usted nos comenta también, yo lo había escuchado con otro fiscalista, es muy conocido, Augusto Fernández Agardi. Él, yo lo escuché en un curso que dijo, esto que usted nos comenta, tal cual. Imagínese un gasto estrictamente indispensable y que si no lo haces, no te permite generar el ingreso, que representa el 50% de tus deducciones. Uh -huh. Y que el fisco venga y te diga, es no deducible porque no cuentas con un CFDI, como que sí, no, nos quedaría la duda. Pues es que entonces se vería afectada mi capacidad contributiva y Sí, se vería afectada y no contribuiría al erario público como debería de hacerlo de manera de proporcional. manera proporcional, Así es. porque me estás quitando una deducción que a lo mejor sí es deducible, pero por lo que usted quiera no consigues el comprobante, ¿no? O de lo estricto que se ponen, aunque lo tengas, a veces luego ni te lo hacen válido, ¿no? Sí, en cuanto a cuestiones de forma, hay muchos ejemplos en tribunales que los contribuyentes han obtenido resoluciones favorables porque sus gastos son indispensables, pero eh, pues tuvieron algún error en el CFDI. Sí, Y a totalmente, veces no es tanto del que le da el efecto fiscal, sino del que expide el comprobante. totalmente. Entonces, hacer responsable al sujeto pasivo por un error que cometió quien expidió el comprobante, pues es imponerle una tarea o una carga que no le corresponde, porque si bien es cierto, yo tengo la obligación de requerir un comprobante fiscal, si hay alguna situación que no me compete a mí, sino a la persona que lo expidió, Ujú. pues sí le estaría imponiendo algo
que no es su responsabilidad. Sí, totalmente. Y no solo esto, sino que además, al grabar un ingreso o una determinada cantidad que la autoridad considera como ingreso, pero que no está el ingreso porque ya se gastó, ya se realizó el gasto, entonces está grabando algo inexistente, Totalmente. pero no solo está grabando eh, la inmaterialidad, digamos, sino que está imponiéndole una contribución a ese sujeto pasivo que excede de su auténtica capacidad Sí, totalmente. económica. Totalmente. A ver, ahorita nos estaba hablando de una progresividad y que el mejor ejemplo podríamos encontrar en las físicas, ¿no? Porque la tasa más baja en físicas es del 6.40% y la más alta el 35%, ¿no? Sí, Y conforme va ganando el ingreso, pues lo va poniendo ahí en esas tasas. así es. Entonces creo que se simplifica muy bien. A ver, maestro, ahora, se habla mucho de un tema que intenta consagrar la Constitución y sobre todo proteger. Este tema es el derecho al mínimo vital de una persona. ¿Lo podríamos vincular este derecho al mínimo vital con la capacidad contributiva? Lo podríamos, porque al final yo entendería que el derecho al mínimo vital necesitas tú cubrir tus propias necesidades y antes de esas necesidades, bueno, ya después de esas necesidades, ver si puedes pagar impuestos, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos amarrar el derecho al mínimo vital, que está regulado en la Constitución, con esto de la capacidad contributiva para saber si estamos ante una proporcionalidad o no? Sí, la idea que nos han dado los doctrinarios y los criterios del Poder Judicial se refieren a que si bien es cierto, tenemos la obligación de contribuir al gasto público y lo tenemos que hacer de manera proporcional, conforme a nuestra capacidad contributiva, también es cierto que no puede ir en detrimento de los mínimos o el mínimo recurso que necesita una persona para vivir. Totalmente. Entonces, básicamente refiere a que no se le puede privar de todos sus bienes. Eso sería imposible. Por ahí, por ejemplo, en el artículo 5 de la Constitución, nos dice que nadie puede ser privado o debe ser privado del producto de su trabajo. Entonces, ¿qué sucede si una persona, un contribuyente, por alguna situación que han sucedido, Ujú, ujú. tuviesen que el patrón retenerle una cantidad excesiva, incluso en la totalidad de su salario? Pues esto estaría en contra de la dignidad humana, que es como nos dice la Corte. Es cierto que debemos contribuir, es cierto que debemos estar acorde a la capacidad de cada quien, pero también es cierto que se debe garantizar un mínimo de subsistencia, Totalmente. que es un concepto que está ligado completamente con la dignidad humana. Por ahí hace algunos años tuvimos la oportunidad de patrocinar un juicio de amparo donde una trabajadora de una institución financiera eh, pues obtuvo un crédito, un financiamiento de esa institución para la adquisición de su vivienda, Ya. que eran créditos blandos porque como eran trabajadores, pero por mecanismo de la ley se le tenían que hacer descuentos de tal manera que llegó el absurdo que se le hacía un descuento excesivo y en algunas ocasiones llegó a ser el total de sus No, pues percepciones ¿dónde queda el mínimo vital dónde queda ahí? el Sí, mínimo sí, sí, vital. sí, sí. Entonces promovimos el amparo y sí, efectivamente, la resolución va en ese sentido, de que si bien es cierto, tiene la obligación y por la estructura particular, que no entremos ahorita, pero la estructura particular obligaba al patrón, en ese caso, a hacer esa retención, no es posible concebirlo porque se le estaría privando de la totalidad del producto de su trabajo. Entonces se debe garantizar, en ese caso se garantizó un mínimo vital para que, si bien es cierto, tuviera esa retención, también tuviera un ingreso. Sí, claro, Así claro, es. totalmente. Fíjese que yo le iba a preguntar algún ejemplo de la violación de este principio, pero con estos dos que nos ha puesto de lo que nos ha platicado, están perfectos. Muy bien.
Eh, Fíjese que también quisiera yo contribuir con esto. Eh, Existe ahí en la doctrina otro autor que se llama Enrique Calvo Nicolau, seguramente le suena. Sí. Él tiene un tratado de la ley del impuesto sobre la renta, un tomo súper enorme, pero es una joya ese libro. Él dice que en la primera ley del impuesto sobre la renta se le llamó ley del centenario, y esta ley del centenario grababa ingresos brutos, no permitía deducciones. Entonces, al no permitir deducciones, pues no podríamos no podríamos estar ante un caso de proporcionalidad, porque realmente se veía afectada tu capacidad contributiva, ¿no? Entonces, este libro también es muy bueno porque pues, te permite ver este tipo de escenarios que vienen de hace mucho tiempo y que a lo mejor pues, nos sirven de ejemplo, ¿no? Y de experiencia para no estar repitiendo hoy. Pues, imagínense que la ley de renta grabara ingresos solo brutos, ¿no? Y que no te permitiera deducciones. No, sería terrible. Hay diversos escenarios, por ejemplo, todos estos gastos preoperativos, en donde no hay un ingreso Totalmente, propiamente y totalmente. hay un gasto, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Eh, Cuando se obtiene el ingreso, pues apenas empezaremos a estar amortizando estas inversiones. Correcto. Entonces, grabar ese ingreso sin permitir ninguna deducción sería Sería una locura. sí, 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 un golpe sí. muy fuerte para el contribuyente. Muy bien, maestro. Llevamos 4. Okay. Usted también me platicó de otro principio llamado equidad tributaria. ¿En qué consistiría este principio? Bueno, el principio de equidad tributaria consiste básicamente en la forma en que el Estado y la ley tratan a los contribuyentes. Se dice que las personas que tienen una situación idéntica ante la ley deben tener un trato igual. Entonces, aquí se ha dividido o se ha distinguido el principio de equidad tributaria y a veces se confunde con el trato igualitario. Es cierto que es sinónimo la equidad con la igualdad en el trato al sujeto pasivo, pero básicamente refiere a que si un contribuyente se encuentra en la misma situación hipotética que establece la ley que otros, debe tener el mismo trato que esos otros. O sea, no debiera justificarse una distinción, un beneficio o una mayor carga a determinada persona que se encuentre en la misma situación que los demás. Totalmente. Entonces, básicamente refiere a eso, pero hay una diferencia con la igualdad. La igualdad se refiere al trato que la ley y el Estado le dan a esos contribuyentes que se encuentran en la misma situación. La equidad tributaria nació como una garantía individual, que ahora se les llama derechos humanos, garantía individual o garantía constitucional, y que fue reconocida después por los tribunales, incluso de manera internacional. Y ahora implica el compromiso que tiene el Estado de garantizar ese trato igualitario a los contribuyentes que estoy mencionando. Entonces, implica una estructura del Estado, instituciones, leyes, criterios que garanticen que tendrá ese trato igual. Esa es la diferencia entre Totalmente. principio de equidad tributaria con igualdad. Ok. Fíjate que también he escuchado una máxima en derecho, o lo que también, no sé si es un principio general de derecho que dice, trato igual a los iguales, trato desigual a los desiguales, ¿no? En este tema de equidad tributaria. Porque pues sí, ¿no? Hay que darle un trato a quienes se encuentran en circunstancias similares respecto de otros, ¿no? Claro, si una persona, por ejemplo, se encuentra en una situación distinta que otra, ahí no hay por qué observar el principio de equidad tributaria, Totalmente. porque tenemos una persona, por ejemplo, una persona física con actividades empresariales y profesionales que tiene una base gravable de 1 millón de pesos, y tenemos por acá a un trabajador
que está bajo el régimen de salarios, que tiene un sueldo mensual de 15,000 pesos. No tienen la misma Sí, no, situación, totalmente. no tienen por qué observarse el principio de equidad en esos casos. Pero de este trabajador con sus iguales, pues ahí no tendría por qué distinguirse a uno de ellos. O de estas personas físicas con sus iguales, no tendrían por qué darse un beneficio especial o un trato diferenciado a una de esas personas. Fíjese que investigando allí, encontré que en la iniciativa de 2013 intentaron semejar el régimen general con el de agapes. O sea, los de agapes hacerlos igualitos al régimen general. Estos del sector primario, lo cual pues sería imposible, ¿no? No, sí. Porque estos señores tienen muchos beneficios con la intención de incentivar a ese sector, ¿no? Y además porque lo que hacen es muy importante para la sociedad. Correcto. O sea, la agricultura, la ganadería, la pesca, pues es de donde comemos. Sí, Es la totalmente. alimentación del pueblo. Sí. Entonces, podemos tal vez vivir sin un traje, sin un reloj, pero no sin comida. Correcto. Entonces, este régimen de los agapes debe tener forzosamente un trato diferenciado de la industria o el comercio en general. No se justificaría que fueran iguales, porque entonces, pues, nos dedicamos a otra cosa, ya no somos agricultores, ya no somos pescadores, ya no Sí, sí, somos sí. empresas que tengamos esa tendencia a satisfacer esta necesidad imperante de la sociedad, ¿no? Correcto. Maestro, ¿habrá algún ejemplo de algún precedente que demuestre que se ha violado este principio de equidad? Sí, sí hay varios. ¿Alguno que nos pudiera comentar? Por aquí, bueno, es que traje mi No, acordeón. no, no, por favor, adelante. Tenemos, por ejemplo, hablando de la equidad, tenemos, por ejemplo, este tema en la ley del Seguro Social, artículo 27, fracción 11, no, perdón, en la ley del impuesto de la renta, que estuvo vigente hasta enero de 2014 o 15, por ahí, que limitaba la deducción de gastos de previsión social, nos dice que viola el principio de equidad tributaria. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente refiere a que tienen los contribuyentes un trato igual y que impide la deducción pues para determinados, ¿no? Hay algunos criterios que tal vez no son tan técnicos, como por ejemplo, eh, hay un precedente también en materia de seguridad social cuando se le da un trato diferenciado al, al, a la concubina que a la cónyuge en materia de seguridad social o las prestaciones en dinero que tenían y que estos criterios han hecho pues que se les dé un trato igualitario. Okay. También otro criterio que fue muy sonado, pues a las personas que han celebrado el matrimonio homoparental o personas que son del mismo Del mismo sexo y sexo. que han contraído matrimonio. Uh -huh. Originalmente, cuando surgió la posibilidad de esta figura, la postura de las instituciones de seguridad social, sí, sí. pues era no darle el mismo trato a los cónyuges homoparentales que a los que han celebrado matrimonio heterosexual. Claro. Cuando en realidad, pues el contrato es el mismo, o sea, y las personas que celebran uno o el otro, pues se encuentran básicamente en el mismo supuesto. O sea, no hay por qué diferenciar porque sea homoparental o no. Y muchos otros más que ha habido pues a lo largo de la historia y de estas reformas esta evolución que ha tenido nuestro derecho, pero bueno, básicamente podríamos referir a ellos, ¿no? No, muy, muy buen ejemplo. Y digo, aquí este ejemplo que nos pone también es un tema muy delicado, ¿no? Porque ante todo respetamos mucho,
pero también estaríamos hablando de un tema de derechos humanos, ¿no, maestro? Que a lo mejor podrían estas personas también argumentar que estamos violando sus derechos, ¿no? Como humanos. Pero bueno, a lo mejor esa será plática de otro día de entrevista porque nos daría para mucho también, ¿no? Sí, porque no son personas de segunda o de Sí, tercera, no, no, pues, o sea, somos estamos, personas, sí, simplemente, entonces debemos tener los mismos derechos. Y hablo del seguro social porque finalmente también son, pues es materia fiscal, o sea, lo que se paga, lo que el Estado recauda, aunque sea a través de estas instituciones, pues son contribuciones, sí, conforme al totalmente, artículo 2, fracción 2 del Código. totalmente. Ujú. Muy bien, maestro. Ya llevamos 5, nos falta uno. La legalidad tributaria. ¿Qué me Ujú. puede platicar de este principio constitucional? Bueno, como el artículo 31, fracción 4, establece que las contribuciones se deben pagar de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, la idea es que se ha reservado para el Congreso de la Unión o el Poder Legislativo en general, porque también es el mismo principio aplicable a las entidades Ujú, federativas, ujú, se ha reservado esta facultad de creación de tributos a través de leyes. ok, Em, También quisiera comentar que este principio de legalidad tributaria eh, se ha confundido un poco con otro principio que va de la mano que se le conoce como reserva de reserva ley. de ley. Sí. Em, Se parecen, Se pero no parecen son los y de mismos. hecho tienen una relación estrecha, Ok, pero vamos a tratar de mencionar su diferencia. ok. El principio de legalidad tributaria Ujú, refiere a que entonces los tributos deben estar establecidos en una ley ok, y que para que sean válidos, sean obligatorios, se requiere que no solamente el tributo, sino todos sus elementos, como es sujetos, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, estén en ley. Um, Ahora, es importante aclarar que si bien es cierto que en eso estriba el principio de legalidad tributaria, no necesariamente significa que todos los tributos deben estar en la misma ley. O sea, podemos encontrar tal vez 5 o 4 elementos en una ley y 2 o 1 en otra, y cumple con el principio de legalidad tributaria, porque la condición es que esté en en ley. ley. Ok, Ahora, eso llega a suceder eventualmente, por ejemplo, con algún tributo eh, que por determinada omisión o interpretación o lo que sea, no tiene un elemento en la ley que lo regula, pero tenemos códigos o leyes que se aplican supletoriamente. Por ejemplo, en la época de pago, si hubiese alguna confusión u omisión en una ley que establezca un tributo, podemos aplicar el el Código código. Fiscal de la Federación, Correcto. que en el artículo 6, pues establece principios básicos para el entero y pago de las contribuciones que se generan ya sea por periodos o de manera ocasional. Entonces, a eso se refiere el principio de legalidad tributaria. Ahora, el principio de reserva de ley, está muy Vinculado. íntimamente ligado, Sí. refiere básicamente a que es facultad exclusiva del Congreso crear las contribuciones. Y aquí vale la pena decir que conforme al artículo 74 constitucional, los las iniciativas de ley que se presenten ante el Congreso y que refieran a los recursos, a la recaudación o a los tributos del Estado, debe iniciar el proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Es decir, no puede iniciar como Cámara de origen la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque técnicamente los diputados representan a la población. Entonces, se entiende que la población debe discutir Ujú, y aprobar primero ya, los tributos que se van a crear. ya. Es como si
como si el propio pueblo se impusiera a sí mismo sus tributos y discutiera y aprobara los porcentajes, la forma, la base, la hipótesis de causación, las cuantías, o sea, todo lo que implica una contribución debiera ser primero discutida por el pueblo. Totalmente. Y ese es un principio que nos parece muy bueno porque obedece a una base democrática y ya después ser discutida y aprobada por el Senado. Entonces, básicamente eso se refiere la reserva de ley, que sea el mismo pueblo, digamos, esto es una interpretación personal, claro, Correcto, correcto. pero yo lo veo así, que primero el pueblo discuta la posibilidad de crear este tributo para que se lo autoimponga y entonces sí después pasarlo a la Cámara de Senadores, que es pues la representación de las entidades federativas y después al Ejecutivo. Ok, fíjese que ahorita que me comente esto, me voy a agarrar de ahí para preguntarle lo siguiente. Este proceso legislativo que usted nos comenta de que primero tiene que nacer el tributo por la Cámara de Diputados, ¿podría considerarse parte de los principios constitucionales? O sea, es decir, un principio constitucional más podría ser este proceso legislativo. Sí, bueno, no nada más en materia tributaria, en todas las materias, si hay alguna omisión en el proceso legislativo, la ley que entrara en vigor podría tildarse de inconstitucional. Aquí es importante aclarar que los criterios de la Corte tienden a, digamos, a darle menos importancia a los vicios de forma que a los de fondo. Cuando se impugna una ley porque el proceso legislativo tuvo algún vicio formal. ¿Cómo podría ser esto, no? De que comience primero en Cámara de Senadores, por ejemplo. Bueno, pero es que ahí, desde mi punto de vista, la base del tributo o de este principio es que sea primero discutida por el pueblo. Y yo considero que ese vicio sí sería de fondo. ¿Por qué? No habría manera de que entonces pudiéramos cambiar los papeles. O sea, si se hizo de esta manera es porque primero debiera discutirlo la población y aprobar el posible tributo. Estaríamos poniendo, al menos en este aspecto, en este punto de la creación de tributos, primero al Senado, es decir, a las entidades federativas que vienen siendo representación de los gobiernos estatales. No sería posible. Pero en otros vicios de forma, por ejemplo, que no se discutió con las formalidades o las veces que establece la ley, o que, por ejemplo, el famoso refrendo, porque hay criterios al respecto, el refrendo que se supone debe ser del secretario de Estado, fue por un subsecretario o tal vez por algún encargado de despacho. Bueno, esos vicios son formales. Ya. Si bien es cierto que el proceso legislativo se vio trastocado, ese vicio, ese defecto no es suficiente, no alcanza para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Por esa razón es que cada punto, cada caso se pondera, se analiza para ver si es suficiente el vicio o la irregularidad que tuvo el proceso legislativo para que pueda declararse la inconstitucionalidad por ese hecho. Desde un punto de vista personal, algunas formalidades no alcanzan para declarar la inconstitucionalidad y la Corte los ha declarado, o viceversa. Yo considero que este vicio es suficiente para declarar la inconstitucionalidad y los tribunales no lo han considerado así. Entonces es discutible ese tema. Sí, totalmente. Y ya ve que por ahí del 2002 existió un impuesto llamado suntuario. Sí. Y que este impuesto sí fue declarado inconstitucional precisamente por violar esto que usted nos dice. Comenzó en la Cámara de Senadores, no en la de Diputados, ¿no? Así es. Entonces,
Es un antecedente, ¿no? De esto de que usted nos comenta que, pues sí, sí hay ejemplos de que sí, sí se puede considerar inconstitucional por no comenzar con la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, de hecho, recientemente ha habido grandes controversias por los decretos que se han publicado en determinadas áreas o que no tienen una relación estrecha con lo fiscal, sino que son de otras ramas, de otras materias, y que incide exactamente en lo mismo. El proceso legislativo debe llevar esta secuencia, debe llevar estos pasos con estos tiempos, y entramos al mismo debate, porque pues recientemente Sí, sabemos sí, que se han declarado inconstitucionales algunos decretos que una parte de la doctrina considera que el vicio no es suficiente para declarar la inconstitucionalidad, ¿no? sí, totalmente. Así es. Maestro, el tiempo es siempre muy injusto y quisiera terminar con dos cosas. Uno, para cerrar el principio de legalidad. Fíjese que hemos analizado lo siguiente. La ley del impuesto sobre la renta dice que grava ingresos, pero si usted busca definición de ingresos, no la encuentra. Cosa distinta, por ejemplo, con IVA, ¿no? Que dice actos o actividades, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso goce e importación de bienes y servicios. Si usted se va a enajenación, al artículo 8 de IVA dice, se considera enajenación lo previsto en el 14 del código. Si usted se va al artículo 14 de IVA, dice, se considera prestación de servicios y viene una serie de cosas. Lo define y entiende qué se considera por cada uno de los actos que grava. Sin embargo, en el impuesto sobre la renta no hay definición de ingreso. La definición la encontramos en las resoluciones de la Corte, ¿no? En donde definió el ingreso como el incremento al patrimonio. Al no estar uno de los elementos del tributo, porque es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, que fue lo que usted nos comentó, el objeto de impuesto sobre la renta, al no estar definido en la ley, ¿violaría el principio de legalidad tributaria? Se lo pregunto, sé que la Corte ha dicho que no, pero ¿cómo ve, no? Sí lo está violando, o cómo ve, sobre todo ser un elemento esencial del tributo. Es discutible sin duda porque mm, el principio de legalidad tributaria refiere a que ese elemento debe estar en la ley, ¿Correcto? pero tampoco especifica que debe estar definido en la ley. Entonces, hace muchos años algún jurista por ahí decía, y coincido, las leyes no son libros de texto, o sea, No son diccionarios, no ¿no? son Sí, diccionarios, sí, no sí. tienen por qué ser explicativas. Digo, a veces en materia fiscal, sobre todo, pues sí es necesario porque hay muchos temas que no todos entendemos a la primera o no es sencilla pues digamos, la comprensión de temas muy técnicos. Totalmente. A veces necesitamos investigar, preguntar. Entonces yo coincido en que en materia fiscal sí debe aclararnos qué se entiende por determinadas figuras, ¿no? Correcto. Pero repito que es discutible porque si bien es cierto que no dice qué son ingresos, sí nos dice, bueno, son ingresos todos estos, ¿no? O sea, Sí, hace una clasificación y para eso precisamente se encuentran los criterios de la Corte. correcto. El incremento al patrimonio, que también es discutible porque hay algunos supuestos Que no sería incremento al que patrimonio. no hay un Correcto. incremento al patrimonio, Sí, sino sí, que sí. cambiamos la, digamos, la forma del patrimonio de numerario a un bien o al revés. Correcto. Pero eso no quiere decir que hayamos tenido un incremento. Si yo vendo un bien, bueno, ahora tengo el efectivo en mi cuenta, pero eso no significa que se haya incrementado mi patrimonio, porque antes lo tenía en un bien, Correcto. inmueble o mueble. Entonces es discutible esto del Si realmente es incremento un al incremento al patrimonio en patrimonio. todos Sí, los casos, ¿no? Si así fuera, entonces requeriríamos una forma, un dictamen o algo que diga que en estos casos no hubo un incremento al patrimonio, sino un simple cambio de forma de ese patrimonio. totalmente. Maestro, quisiera seguirle preguntando muchísimas cosas, pero el tiempo me ha ganado. Fíjese en todo lo que llevamos en una hora y en el diplomado no se puede ver, ¿no? Tan a fondo.
Ya para terminar, maestro, quisiera preguntarle, o más bien decirle, si a usted le gustaría comentar algo que yo no le haya preguntado y que considere importante que lo sepan las personas que nos están escuchando, o alguna recomendación final, ¿qué se le ocurre al respecto? Bueno, en general hay una serie de tópicos que nos gustaría tocar, por razones de tiempo no se puede, pero me gustaría mucho agradecer la oportunidad que me han dado para expresar algunas opiniones aquí e invitar a las personas que nos escuchan y que nos ven a que pues se acerquen a la cultura fiscal, porque cuando tenemos una idea de estas obligaciones y de estos derechos, hay una tendencia mayor a cumplir. Ujú, ujú. Se tiene la idea de que no cumplo porque, pues, porque desvían los recursos, porque hay corrupción, por Los N servicios cantidad. públicos no son como yo quisiera. No son como yo quisiera. ¿Dónde está lo que yo pago? Ujú, Las calles están llenas de baches, los servicios de salud son deficientes, totalmente. no hay seguridad, etcétera, etcétera. Y esto no necesariamente es una justificación para no cumplir, porque es cierto, hay corrupción y tal vez la siga habiendo en el futuro, ¿no? Esperemos que vaya disminuyendo, pero es una situación que hemos vivido siempre. Entonces, si nosotros partimos de esa base para no cumplir, pues entonces estamos dejando de lado las necesidades de toda la población. Sí, totalmente. Y pues entre más espaldas tengamos para cargar esta Sí, enorme sí, sí, losa, pues es más ligera la carga, ¿no? Entonces, totalmente. ojalá que pudiéramos acercarnos un poco más a la cultura fiscal. No, y nos evitaría muchos problemas, ¿no? Claro, También, porque a veces lo dejamos a la deriva. No, no me revisan. ¿no? Somos, ¿cuántos somos, no? Más de Ujú. 80 millones de contribuyentes. No, no nos revisan y pues luego ahí tienes, ¿no? Sí, además las contribuciones son eh, pues como un, una deuda que va creciendo con el tiempo de manera exponencial. Entonces, si no cumplimos y de repente la autoridad llega y nos revisa y nos encuentra alguna situación y omitimos el cumplimiento, pues esto va a generar mayores consecuencias muy graves. Sí, Entonces, totalmente. pues combinar a que pues cumplamos en tiempo y forma lo mejor que podamos para dormir tranquilos, ¿no? No hay mejor eh, mm, medicina que dormir con la conciencia tranquila Tranquilo, sí. de que no va a Es llegar mejor ahí estar en paz. el fisco y Sí, nos sí. vaya a molestar, ¿no? Muy bien. Maestro, pues a nombre de todos los que hicimos este programa, El Arte del Derecho Fiscal, le agradecemos mucho su total participación. Estamos seguros de que lo que hemos hablado hoy servirá para alguien. Seguramente va a servir para los estudiantes, para los que ya no somos estudiantes. Va a servir esta información para aquellas personas que nos vean, para aquellas personas que estén interesadas. Ojalá, Y, ojalá que sí. y la verdad es que le aseguro que lo que hemos platicado hoy fue una plática exquisita y que nos daría para mucho más, ¿no? Pero el tiempo es muy apremiante y no nos permite más. Agradezco mucho y ya para terminar, maestro, quisiera entregarle un reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento al doctor José de Jesús Vázquez Jiménez por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, Ciudad de México, diciembre de 2023. Muchísimas gracias. Gracias, contador. Qué Gracias a amable. usted, maestro. Gracias. Enhorabuena. Muy amables. Muchas Gracias. gracias a todos. Por favor, sigan la página El Arte del Derecho Fiscal. Que estén muy bien. Buenas tardes. Maestro, hemos analizado los principios constitucionales, ya nos ha dado luz de más o menos en qué consiste cada uno. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, porque hay distintas disposiciones que a lo mejor podríamos considerar que violan la Constitución. Ahí le va el ejemplo. Resulta que cuando las autoridades fiscales vienen y nos revisan, eh, nos piden que cumplamos los requisitos de las deducciones, ¿no? Que sea estrictamente indispensable, que el CFDI, que si es superior a 2,000 pesos sea a través de medios electrónicos, del portal del banco y demás. Requisitos
que vienen enlistados en el 27 de impuestos sobre la renta. Sin embargo, cuando hemos tenido auditorías, nos hemos encontrado que la autoridad dice, sí, pero te falta un requisito más. Y ese requisito adicional es la materialidad. Tienes que demostrarme la materialidad. Sin embargo, sí me generaría la duda porque diría, ok, la materialidad, pero veo en toda la ley del impuesto sobre la renta y no encuentro disposición alguna que me diga, se entiende por materialidad esto. Y más allá de que se entienda, tampoco encuentro disposición alguna que me diga, un requisito adicional para las deducciones es cumplir con la materialidad. Con este preámbulo que he puesto para esta pregunta, el no incluir la materialidad en la legislación fiscal, ¿podríamos estar ante una posible violación del principio de legalidad tributaria? ¿Cómo lo vemos? Bueno, es complejo el tema porque esto de la materialidad surge a raíz de la creación de la facultad presuncional que el artículo 69b otorgó a las autoridades fiscales. Y es un gran conflicto porque antes de la vigencia de este artículo, el contribuyente sabía qué debía cumplir para poder hacer deducibles sus gastos y para poder demostrar a la autoridad que cumplía con sus obligaciones fiscales. Era muy simple ver la ley, qué requisitos establece, cumplirlos y se acabó. Pero con la entrada en vigor de esta figura nueva, viene a, digamos, a hacer un parteaguas en la historia fiscal de las facultades de las autoridades hacendarias. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la autoridad requiere que le acreditemos con elementos que no están en la ley y que no estaban en un reglamento, ni en un decreto, ni en una circular, ni en una resolución miscelánea, no estaban en ningún lado. Es más, tampoco en los criterios de los tribunales. Entonces el problema es, ¿cómo acredito? Pues a mí me pareció que al principio fueron una especie de ocurrencias de la autoridad, imponer una serie de requisitos que no están sustentados en ley y en ninguna norma por los que pudieran acreditarse la materialidad. Y esto dejó en estado de indefensión a muchos contribuyentes. ¿Por qué? Entonces, a partir de esa fecha, si la autoridad revisa y me pide que yo acredite la materialidad, por ejemplo, con el dato de las placas del camión que me surtió o que me entregó la mercancía. Bueno, no lo tengo, pero yo no sabía que en el futuro me iban a pedir ese elemento para demostrar que he cumplido con mis obligaciones fiscales. ¿Por qué no? Porque no estaba en ley. Entonces entramos a un terreno pantanoso porque a partir de ese momento, pues los requisitos quedarían a discrecionalidad de la autoridad. Y no solo eso, sino además la valoración de los elementos que yo le proporcionara. Al principio nos decía la autoridad, pues demuéstrame la materialidad con otras cosas distintas de los requisitos fiscales o de la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Sí tienes un comprobante, sí está tu asiento contable, sí está la transferencia del pago, etcétera. Pero ¿cómo sé que en realidad te prestó el servicio o que en realidad adquiriste esa mercancía? En mercancía tal vez no hay, es un poco más sencillo por una serie de elementos como inventarios y demás, pero en los servicios es complicado. O sea, ¿cómo sé que una persona prestó determinado servicio si no estuve ahí, si no hay un video, si no hay una grabación? Entonces entramos a un terreno donde se generó incertidumbre para el contribuyente. Y esto que surgió originalmente para presumir la simulación de operaciones,
Ahora la autoridad lo toma como un elemento fundamental para que se acredite la deducción. Entonces, desde mi punto de vista personal, sí considero que hay una interpretación inadecuada por parte de la autoridad de exigir que el contribuyente acredite la materialidad para poder hacer deducible un gasto. Bueno, esto porque tiene una facultad presuncional con fundamento en el 69 del Código Fiscal, pero esto no significa que sea un requisito para la deducción, porque entonces me está imponiendo requisitos que no están en la ley y que además no están en ningún lado en una norma jurídica, y eso constituiría un abuso. El problema aquí es que si el contribuyente considera que, pues, que es abusiva la autoridad al imponerle esta obligación, la autoridad va a determinar un crédito fiscal por la diferencia, porque va a ser no deducible un gasto, y esto va a traer como consecuencia un crédito que el contribuyente llevará a tribunales y que tendrá que patrocinar todo un proceso litigioso para que al final el tribunal o la corte o donde llegue nos diga, pues no es requisito acreditar la materialidad para que este gasto pueda ser deducible, porque la ley del impuesto sobre la renta nos establece todos estos elementos y si los cumple, luego entonces no hay por qué no hacer deducible ese gasto, ¿no? Correcto. Yo entiendo que sí, ¿no? Por parte de los contribuyentes se ha abusado de figuras que no existen y por eso también están muy quisquillosos en este tema de materialidad, ¿no? Pero llega un momento en el que ya están hasta en la exageración, ¿no? Como este ejemplo que nos pone de las placas, o sea, yo que voy a saber el número de placas, yo que voy a saber quién era el que venía manejando. Esos son datos irrelevantes que no creo que necesite la autoridad, ¿no? Pero sin embargo se van al extremo y dices, o sea, no es posible que me pidas este tipo de cosas cuando ni siquiera estás obligándome por ley a obtenerlas. Sí, básicamente aquí lo grave es que le impone obligaciones que el contribuyente no sabía que debiera cumplir, porque no tenía ninguna referencia de que después iba a venir una norma que me obligara a, a recabar, por ejemplo, los nombres de los trabajadores que bajaron la mercancía y la entregaron. Sí. O sea, una serie de datos que no lo sabía el contribuyente y que ahora pretender imponerle esta obligación, pues sería un poco injusto. Entendemos y partimos de la base de que estas figuras surgieron pues por las prácticas que realizan algunos contribuyentes de omitir el pago, de darle vuelta a la obligación. Y como esta figura han surgido muchas, como la recaracterización, que está en el 5A del código, esta presunción de operaciones inexistentes. De hecho, ahí parte de ese mismo principio de que el contribuyente está siempre buscando la manera de no cumplir o cumplir interpretando de manera unilateral la ley, dándole un efecto que no era el que estableció el legislador originalmente, y por eso se ha creado la ingeniería fiscal y todos estos esquemas reportables y los precios de transferencia entre partes relacionadas. Todas estas figuras parten de esa idea, de que la autoridad considera que el contribuyente está haciendo algo que perjudica, que disminuye su base o la desaparece eventualmente y no está de acuerdo y ahora busca la manera de pues digamos, evitar estos huecos por donde se pueda fugar ese recurso. Y creo que esto obedece a esta figura de la materialidad, que coincido con usted, efectivamente, desde mi punto de vista, si no está en ley, pues no tendría por qué ser un requisito. Así es. Pero bueno, es un tema de no acabar. Así Por es. último, maestro, en el 2014, abordando un poco la proporcionalidad, incorporaron una fracción 30 al artículo 28 de impuestos sobre la renta, en la cual limitaban la deducción de ingresos que percibiera el trabajador y que para él a su vez fueran exentos.
como el aguinaldo, prima vacacional y todos esos ingresos que obtienen los trabajadores y que son exentos para él, lo limitaron en cuanto a la deducción para el patrón. Nada más podía deducir un 53 o 47% de conformidad con la miscelánea, que nos da chance de cambiar el porcentaje. Sin embargo, existen otras legislaciones, como la ley laboral, por ejemplo, que obligan a pagar esas contribuciones. Más bien, no contribuciones, que obligan a pagar esas remuneraciones. Estamos obligados a pagar aguinaldo, estamos obligados a pagar prima vacacional. Si una ley distinta a la fiscal me obliga a pagar este tipo de prestaciones, ¿no estarían violando la proporcionalidad tributaria? Al limitarme la deducción de estos conceptos, ¿cómo vemos? Sí, bueno, también esta fracción se creó precisamente porque algunos contribuyentes, volvemos al mismo tema, pretendiendo tener un beneficio de la deducción, crearon conceptos excesivos de previsión social y les dieron un efecto fiscal en beneficio de este contribuyente, ¿no? Y en detrimento del fisco, porque pues en realidad se debió haber hecho no deducible ciertos conceptos para incrementar la base gravable, pero aquí el problema es que, pues digamos, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque esa fracción tomó agarró parejo a a estos conceptos y ahora nos dice, bueno, estos gastos o estos ingresos exentos que tiene el trabajador que debe pagar el patrón, solamente podrán ser deducibles ya sea en un 47 o en un 53%, porque la autoridad se percató de que el contribuyente estaba obteniendo un beneficio fiscal de la deducción. El ingreso es exento para el contribuyente, para el trabajador. Entonces, dice, pues tiene un beneficio el trabajador, tiene un beneficio el patrón, ¿y yo dónde quedo? O sea, no es muy justo que ustedes obtengan un beneficio y yo no tenga nada. Y esto está en detrimento del erario público. Entonces, creo lo justo es, hagamos esto, la mitad para el patrón y la mitad para la autoridad, más o menos. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a tener un impacto económico en no percibir el ingreso, en no percibir el impuesto, pues justo es que el patrón también tenga una parte. Entonces, al trabajador no lo vamos a tocar, al trabajador le vamos a dejar sus ingresos exentos, pero vamos a repartirnos este impacto entre patrón y fisco. Pero, si viendo esto, nos percatamos de que el patrón entonces le disminuye las prestaciones de previsión social al trabajador para tener una base menor, entonces ahora te vamos a castigar con un porcentaje adicional. Es decir, por eso se creó este 47%, que no le disminuyes entonces hasta el 53%. Es decir, ahí tenemos como un pequeño margen de 6 puntos que se pueden, que se puede obtener el beneficio siempre que se cumpla con el requisito de no reducir estas prestaciones para, digamos, tener una base menor. Creo yo que en este caso lo injusto para el patrón o la empresa es esta obligación que menciona usted, porque ciertamente la Ley Federal del Trabajo establece la obligación, son derechos irrenunciables, de que el patrón tenga que pagar estos conceptos al trabajador. O sea, no es que él decida pagarlo para tener un beneficio fiscal, no, sino tiene que hacerlo. Estaríamos de acuerdo en esta medida tratándose de las prestaciones convencionales, es decir, o consensuales, mejor dicho, es decir, las que conviene el trabajador y sindicato o patrón, entre ellos
como adicionales a las mínimas que establece la ley. Sí, porque en ese caso estamos hablando de que pues es una erogación que el patrón está realizando porque así lo decidió o porque se convinieron en el contrato colectivo, pero no porque la ley se lo imponga. Sí, de acuerdo, aquí podríamos partir de esa base que se parta este impacto económico para patrón y fisco, pero aquellas que son obligatorias, creo que parte de una idea injusta para la empresa, que obviamente pues es en detrimento de sus finanzas, ¿no? Sí, entonces aquí lo mejor o lo ideal hubiera sido que las prestaciones que son obligatorias, esas no pasarlas por este porcentaje, pero prestaciones que conviene trabajador y patrón, como la previsión social que usted mencionó, pues esas a lo mejor sí, ¿no? Porque podríamos abusar de la figura y toda una deducción para una persona que paga estas prestaciones sí sería un tanto abusivo, ¿no? Pero a lo mejor sí hubiera sido bueno que excluyeran estas prestaciones obligatorias. Sí, o las adicionales, por ejemplo, las que no obliga la ley. Por ejemplo, aguinaldo, 15 días mínimo, dice. Pero si son 30, bueno, pues entonces habría que tener un mecanismo para que se pudiera aplicar esta deducción parcial, digamos, solo al excedente, pero no al obligatorio, porque ahí no hay manera de evitarlo. Y el patrón tiene un impacto injusto, ¿no? Totalmente. Maestro, pues muchas gracias por respondernos estas dos preguntas. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias.